Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Vamos a hablar de la oración, el poder que hay en la oración, en esta arma espiritual a disposición del creyente. Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. El libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas, el autor del Evangelio de Lucas. Aparentemente, de acuerdo a los eruditos, son 2 tomos de lo que él escribió Lucas, y la continuación del Evangelio de Lucas es el libro de los Hechos. Lucas, pues, acompañó al apóstol Pablo en la mayoría de sus viajes misioneros. Por eso usted va a ver en el libro de los Hechos que él dice, y fuimos, y entramos, y nos quedamos. Él se está tomando en cuenta, ya que acompañó al apóstol. Y dice el versículo 41, así que, Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. Vamos a orar. Padre bendito, háblanos hoy en esta noche al corazón, que nos quede claro esa disposición de parte tuya a escucharnos a través de la oración. Este es un culto de oración y por eso hemos venido a buscarte. Bendice la palabra, me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Acá vemos el nacimiento de la primera iglesia, la iglesia primitiva. En su primer discurso, el apóstol Pedro, predicando el evangelio del reino en Pentecostés, dice que comenzaron a evangelizar y se convirtieron 3,000 personas. Imagínense qué tremendo. Se añadieron a la iglesia, y dice acá que había un grupo de creyentes maduros y nuevos creyentes, los que acababan de recibir al Señor. Recordemos que ellos venían de estar 120 días de oración en el aposento alto, y ahora vemos a 3,000 creyentes, nuevos creyentes que se añaden a la iglesia. Pero mire, creyentes maduros y creyentes, nuevos creyentes, orando juntos, porque ahí dice que compartían la comunión, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces esto va para los nuevos creyentes. Sé que aquí no hay, pero si nos están sintonizando, después de recibir a Cristo, después de ser salvo, ¿qué más sigue? Bueno, una de las cosas que usted debe de saber y aprender es la oración. Ya sea la oración está a disposición de los nuevos creyentes y de nosotros los creyentes maduros. Todos debemos de aprender a orar. ¿Cómo se ora? ¿Qué es lo que logramos a través de la oración? Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Muchos estamos menospreciando este privilegio de orar. Déjeme decirle que hay mucha bendición en el orar. Quiero que vaya a Lucas capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice acá. Los discípulos que andaban con el Señor Jesús, cuando, bueno, ellos durante todo su ministerio vieron a Jesús sanar, abrirle los ojos a los ciegos, levantar muertos, lo vieron multiplicando los peces y los panes, alimentar a miles de personas. Pero cuando vieron a Jesús orar, a ellos les llamó la atención. Dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Fíjese que en el largo tiempo que yo tengo de mi pastorado, ¿qué? 14 años, 7 años pastoreando una iglesia y casi 7, 8 acá. Nunca ha venido alguien a decirme, pastor, ¿y cómo se ora? Porque creo que es del conocimiento común de todos nosotros que Dios pues ha puesto a disposición la oración y que solo basta con que usted venga delante de Él con un corazón humilde y que Dios escucha la oración. Pero mire, Jesús acá en el versículo 2 y le dijo, porque la pregunta fue, enséñanos a orar. ¿Quién? Uno de los discípulos. Y le dice Jesús, cuando oréis, o sea, Jesús está dando ya por sentado de que usted ora, ¿verdad? Ya está dando por sentado. En Mateo 6, habla de una triada: cuando ayunes, cuando des y cuando ores. Esas tres cosas traen recompensa. Mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero acá Jesús le dice, cuando oréis, o sea, lo da por sentado. Le hago una pregunta: ¿cuándo usted ora? ¿Solo cuando está en la iglesia? Pues déjeme decirle que se está perdiendo de algo muy precioso y de algo muy poderoso. Por eso debe de conocer el poder que hay en la oración. Muchos de los cristianos, la mayoría, se desmotiva cuando Dios no le contesta sus oraciones. Pero Dios contesta toda oración. Hay una hermana líder acá que me estaba diciendo, pastor, encontré una hoja de petición donde yo le puse al Señor varias peticiones, entre ellas un trabajo. Y pasaron como 3, 4 años y el trabajo no llegaba. Y ahora está hasta aquí con el trabajo que tiene. Dios siempre contesta. Lo que pasa es que lo da en el momento oportuno. Yo me recuerdo acá cuando comenzamos a orar todos los días, ¿verdad, hermana Marla? Usted venía todos los días, un grupo de 5 o 6, ¿verdad? Todos los días veníamos a orar. Si yo no tenía una petición, usted, que era imposible humanamente hablando resolver, se la contestó el Señor. ¿Cuánto tiempo después? Como al año, ¿verdad? Amén. La oración tiene poder, hermano. No se desmotive. Siga adelante. Dios provee. Dios da. Dios sana. Dios abre puertas. Pero espere el momento oportuno. No se desmotive si usted no ve la respuesta. Ay, pastor, mire, el Señor no me escuchó y tuve que hacer esto y lo otro. No, hombre, espere. Dios le va a dar el discernimiento y la sabiduría para saber qué hacer. Entonces, si usted es un cristiano, cristiana madura o maduro y tiene mucho tiempo en la iglesia, yo me sorprendo o me sorprende que no conozca el poder que hay en la oración. Para muestra un botón. Sabe que todos los días, y le invito, porque este domingo tenemos que llevar un invitado. ¿Quién quiere ser mi invitado o mi invitada? Amén. Oramos ahí de 7:30 a 8. Somos poquitos, ¿verdad, hermana Oli? Pero hemos visto tantos milagros, ¿verdad? ¿Sí o no? Tantos milagros, entre ellos usted. Porque sabe que oramos por todos los que pasan aquí. Señor, que se enamoren, que cuando vuelvan a ver a la iglesia, sientan ese llamado para venir aquí. O sea, nosotros, antes de que usted viniera acá, nosotros ya hemos orado. La hermana Oli es producto de mis oraciones. El ministerio Yadá es producto de mis oraciones. ¿Se acuerdan cuando puse un tecladito ahí chiquito, todo feo? ¿Verdad? Todo lo hemos logrado con oración, hermano. La compra de este terreno fue a través, eso estuvimos hablando este domingo. ¿Se acuerdan cuando oramos para la señora Miley de Campo, la dueña de este lugar? Puchica, era la capo de los usureros, ¿verdad? La señora, y no quería vender. Y miren, al final dijo que sí, ¿verdad? Amén. Y mire, y yo le digo, Señor, dame una respuesta a través de alguien, que es el momento. Y me habla un pastor y me dice, doctor, me dice, porque es uno de mis pacientes, y me dice, doctor, y no han comprado ahí. No, mire, tal banco y tal banco lo he recomendado, me dice. Y mire, ¿y usted ya compró ahí? Le digo yo, el terreno. Sí, me dice.
Mire, no hay cómo abordar esta. ¿Sabe qué? Me dice, dígale. Va a tener dos precios. El precio que ella pone, tres precios. El precio que ella pone, el precio que vale el terreno y el precio que Dios le va a poner en su corazón. Y dicho y hecho, hermano, ¿verdad? Pusimos el precio que Dios nos puso en el corazón y ella quería más y al final lo dio en el precio que Dios nos puso. O sea, aquí quiero ilustrarles que la oración tiene poder, hermano. No se desanime. Hay una fuente de poder que muchos de nosotros nos hace falta conocer. Vaya Mateo 7:7. Mire lo que dice este versículo. Mateo 7:7 y es una realidad. Dice Mateo 7:7. Dios ha prometido que nos va a contestar. Mateo 7:7. Mateo fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles. Se llamaba Leví. Y dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, ¿verdad? Bueno, a nivel terrenal, yo soy padre de 4 hijos. Y sabe que durante ellos estuvieron conmigo, yo y mi esposa nos encargábamos de proveerles todo. Nunca les hizo falta, nada. O sea, no me refiero a lujo ni nada de eso, pero a lo necesario, ¿verdad? Ellos sabían, cuando llegaban a la casa, estaban confiados que se les iba a dar el almuerzo. Se levantaban en la mañana y ellos estaban confiados que yo los iba a llevar al colegio. Entraban al colegio y estaban confiados que yo ya había pagado la mensualidad. Cuando iban a hacer los exámenes, ellos estaban confiados que no los iban a sacar porque no habían pagado, porque sabía que había alguien que ya había pagado. Hermano, igual de la misma manera, nosotros somos hijos de Dios y Él sabe nuestras necesidades. A mí me impactó aquí donde dice, si pues vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Mire, yo vi una película que se llamaba Casino. ¿Cuántos la vieron? Había un narcotraficante que era malo y que mataba a un montón de personas, pero cuando estaba con su hijo, no hombre, se olvidaba de todo y al hijo él le cocinaba, al hijo le daba todo y siendo un gran malo. ¿Por qué? Porque amaba a su hijo. De la misma manera dice acá, si vosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestro hijo, a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará buenas cosas? Mire, ¿qué es lo que pasa? Que no confiamos. La palabra dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, busca. Yo les he contado una ilustración, creo que no la han escuchado mucho. Es bien bonito cuando uno se gradúa de odontólogo, ¿verdad? O de doctor, de cualquier carrera. Pues ya sale con el título así. Ya cuando va a la vida privada, ya va a dar en los dientes, hermano, porque hay que empezar de cero. Yo me recuerdo que pasé como 3 meses espantando moscas en el escritorio. Ni mi familia quería que le viera los dientes. Y yo le dije, Señor, tengo 2 hijos, tenían ese tiempo, tengo 2 hijos ya, Señor. Necesito que me proveas. Señor, aquí dice tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo me puedes mandar pacientes? Necesito sacar adelante, tengo que hacer pagos. La secretaria y solo leyendo el diario pasa porque no hay. Y en el momento el Señor me puso en el corazón de hacer un plan.
de tratamiento odontológico, un plan dental para presentarlo a las empresas. Y fui de los pioneros, de los primeros. Anduve tocando puertas en las empresas, ofreciéndole el plan y me decían que no, me tiraban. No. Pero yo dije, alguno me va a decir que sí. Dicho y hecho. ¿Cuántos se acuerdan de un señor que se llamaba Quique Samur? Que era cantante y tenía una fábrica que se llamaba Roy Roy. Fui a tocar la puerta y me recibió y me dijo, ¿qué me ofreces? Mire, un plan odontológico en el cual puede mandar a sus empleados y usted le puede contar por planilla, por cuotas, y yo les hago el tratamiento. Me parece bien, ¿sabes qué? Les voy a pagar yo la mitad y la mitad que lo paguen ellos. Hermano, ahí el Señor me bendijo grandemente, pero ¿qué hice yo? Creer a la palabra. Cuando dice pedid se os dará, no es que usted se va a sentar y vaya a buscar. Pedid se os dará y Señor, aquí me va a venir. Levántese, vaya a tocar puertas. La bendición de Dios está con usted, hermano. Entonces, hay que poner de nuestra parte, hay que dar el primer paso de fe. Yo todos los días me levanto con esa convicción y ya les he comentado que digo, Señor, ¿a quién le van a doler los dientes este día? ¿Verdad, hermana Sonia? Para que me bendigan. Amén. Dios tiene cuidado de todos nosotros, hermano. Si tiene cuidado de las aves del campo, de las flores del campo, de las plantas del campo, de las aves, cuánto más de nosotros que somos sus hijos. Vaya, Filipenses 4:6, es un versículo que usted ya lo conoce y lo decimos, acá cada rato lo mencionamos, pero acá dice el Señor que no se preocupe por nada. Filipenses 4:6, escrita por el apóstol Pablo. Mire lo que dice: por nada estéis preocupados. ¿Hay alguien que está preocupada o preocupado acá? Por algo, por alguna situación que no le deja dormir, que está angustiado o angustiada, dice la palabra que por nada esté preocupada o preocupado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sean conocidas nuestras necesidades delante de ¿quién? Delante de Dios. Preséntele a Dios su problema. Preséntele a Dios su dificultad. Entonces, la oración, ¿qué es? Llevar nuestras peticiones delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito de ti, ayúdame. Necesito esto, necesito lo otro. Y yo le he enseñado que todo lo que usted pida, que glorifique el reino, agregue siempre el reino, hermano. Ya va a ver si esas oraciones no tienen poder. Entonces, la oración, ¿qué es? Llevar nuestras peticiones delante de Dios, no delante del vecino, del familiar, del amigo. Claro, Dios va a poner a esa persona para que le ayude. Pero antes usted lo presentó delante de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él provee para nuestras necesidades. Vaya Mateo 6:7, ¿qué es la oración? La oración, ¿qué es? Veamos acá qué dice. ¿Sabe que en la Biblia hay investigando 360 oraciones contestadas? Pero para orar, la Biblia nos enseña cómo. Mateo 6:7 dice, ¿cómo debe de orar usted y yo? Y orando, ya lo tienen. No uséis ¿qué? Vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería. Yo antes, cuando estaba recién iniciado el pastorado, yo decía, yo quiero ser como ese pastor, es bien elocuente para orar. Pues sí, puede tener una verborreo, eran palabrerío, pero ¿qué tan cercano está de Dios? La oración es nada más venir delante de Dios y hablar con Él, hermano. Dice que no uséis vanas repeticiones, no seamos como los gentiles, como los inconversos, que piensa que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros ¿qué? Le pidáis. Mire, le invito, vaya a la capilla,
Hoy en la tarde estuve ahí un buen rato, mire qué paz, qué tranquilidad ahí, buscar al Señor. Para eso se ha hecho esa capilla, para orar. Y hemos dicho que vamos a construir, pero eso ahí va a quedar, no se va a tocar. ¿Por qué, hermanos? Porque es el lugar secreto, es el lugar que usted y yo debemos de tener en su casa, en cualquier lugar, para venir delante del Señor. Entonces la oración no es rezar, rezar es repetir lo mismo. La oración es platicar con Dios, hermano. ¿Sabe que nosotros tenemos ese gran privilegio de usar la oración como debe de ser? Porque usted va a escuchar a los musulmanes. La religión musulmana es una de las tres más grandes del mundo. Y los musulmanes rezan 5 veces al día. Donde quiera que les agarre, ahí doblan las rodillas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que repiten lo mismo siempre que oran. ¿O sí o no, pastor? Eso se llama rezo. Y Jesús dice acá que no repitamos las cosas, sino que venga delante de Dios usted no puede ocultar nada, dígale todo, hermano, ¿verdad? Porque Él nos escucha. Entonces dice que no usemos vanas repeticiones, sino que Él quiere que usted se abra delante de Él. Mire lo que dice, bueno, Isaías 53:24 dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Dios nos está confirmando acá que la oración tiene poder. Bueno,